que no los iba a dejar huérfanos. Dijo, no se van a quedar solos, me voy a tener que ir. Tendré que irme, pero voy a regresar. Voy a estar con ustedes, voy a estar en ustedes. Y mandó a su espíritu, al Espíritu Santo, a estar con los discípulos. No lo recibieron inmediatamente, sabemos cuándo lo recibieron. A ver, ¿cuándo fue el cumplimiento de la promesa? 50 días después de qué? De su resurrección, exactamente. 50 días después de haber resucitado el Maestro, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, se cumplió la promesa. Lo había dicho antes de morir, antes de que lo arrestaran, se los dijo antes de que estuvieran en apuros, en aprietos, y se cumplió. Estuvo apareciéndoseles a ellos y a muchos otros de una manera especial, y les dijo, no se vayan, no se retiren de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa. Y específicamente les dijo que con la ayuda del Espíritu de Dios, amados, tenemos ahora una guianza, una dirección muy especial. Hemos estado viendo acerca de los dones y estuvimos viendo y concluyendo a la luz de la palabra que existen los dones espirituales. Que Dios, si habla, ha hablado en el pasado, habló, está hablando, seguirá hablando. Porque Dios no es un Dios mudo. Dios no tiene un tiempo de un season para hablar. Cuando dicen el canon bíblico está cerrado, están diciendo que Dios tenía una ventana abierta en la cual se abrió para que él hablara, se terminó de hablar y se cerró. No es así. Déjeme decirle, no es así. Y hay muchas cosas que podríamos argumentar acerca de las escrituras, de los libros que se descubrieron, de los manuscritos que se descubrieron y que fueron incluidas en lo que conocemos ahora como la palabra de nuestro Dios. Entre ellos otros libros que los cristianos evangélicos no aceptaron, decidieron no ponerlos en la Biblia porque consideraron no fueron inspirados por el Espíritu de Dios. En lo absoluto contienen ninguna doctrina que contradice los 66 libros que tenemos, que ya están ahí en la palabra. Entre ellos está el libro de Eclesiastés, que déjeme decirle, no quiero sonar ni en un momento contradecir, obviamente que sea contradictorio, pero Eclesiastés no fue inspirado por Dios. Eclesiastés lo escribió un hombre que no lo inspiró Dios a escribirlo, porque Dios no va a decir, he visto que el hombre tiene poder para hacer riquezas, pero no tiene tiempo para disfrutarlas. Eso no tiene sentido. Cosas como esas, Dios no las diría. Dios no se va a contradecir. Eso lo escribió un hombre. Eso no fue una inspiración divina. Escribir algunas de las frases o algunas de las cosas que alguien dijo y algunas de las experiencias que alguien dijo, no quiere decir que esa experiencia, como por ejemplo en Job, está uno de los amigos, se me olvida el nombre, que dice que en la noche recibió una visión, y esa visión fue tal y tal y tal y tal, y fue un espíritu en lo secreto, sí. Se le acercó una sombra y le habló y le dijo, obviamente ya lo hemos visto, para los que han estado aquí, para los que vean el video, la prédica en YouTube, ¿verdad, hermano David? Pues tendrán que buscar, leer Job, me parece que es el capítulo 4. No fue inspirado por Dios. Lo escribió un hombre que con la inspiración divina escribió ese relato, pero esas palabras específicas, esas palabras no las dijo Dios.
no salieron de su boca, no fueron de su inspiración. Y muchas de las respuestas de los amigos de Job tampoco las dijo Dios. Por eso Dios dice, erraron, hablaron mal de mí. Aunque el relato, tal vez el relato, lo que se escribió acerca de ese suceso, Dios le inspiró a la persona, al escritor, a poner en orden y a registrarlo, es la inspiración divina, mas no lo que salió de la boca de los fariseos, lo que salió de la boca de Pilato. Esas palabras no las inspiró Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que la Biblia, o sea, el contenido de lo que está en la palabra es inspirado por Dios. La palabra de Dios es inspirada por Dios. La que los profetas venían y decían, así dice el Señor, esto dice el Señor, esa es la inspiración divina. O sea, esa palabra que dice, cuando hacen mención, esto dice el Señor, y continúan diciendo lo que Dios dijo. Eso dijo el Señor. Eso fue inspiración divina. Hay muchas cosas, amados, que tal vez como cristianos y como evangélicos se nos ha enseñado a no cuestionar y a no tener una mente abierta y hablar, y que tal vez nuevamente pensando en las escrituras y en lo que leemos continuamente, que es una traducción del original, tal vez contenga errores y tal vez no se transmita o no se haya transmitido correctamente lo que el Espíritu de Dios quiso decir mientras inspiraba a la persona, al siervo de Dios, a escribir ese libro. ¿Qué quiere decir con eso? Entonces llegamos nuevamente al momento donde llegamos a la conclusión mediante la inspiración de Dios. Pablo escribiendo esta carta, Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto y responde a las inquietudes, a la información que él le había venido a él por la voluntad de Dios, porque a Dios así lo quiso, que alguien le informara, le mandara un WhatsApp, le mandara un Messenger, le mandara una carta, le mandara una paloma con una... no sé cómo, pero le avisaron al apóstol Pablo que había problemas en la iglesia de Corinto. ¿Y cuáles eran los problemas? Ya los hemos hablado un poquito. Llegamos a la conclusión, a la luz de la palabra, él tratando y explicando estos problemas, estas dificultades, entre ellos es de que sí hay dones espirituales, sí existen, son reales, son genuinos, son verdaderos, y es para la iglesia y no tienen tiempo de caducidad en la tierra. No tiene tiempo de vencimiento. Porque alguien dijo, un católico dijo, el canon bíblico está cerrado, los evangélicos se tragan. Cuando Martín Lutero, de hecho hoy está celebrándose el, ¿qué dicen? El Halloween por ahí, ¿sí, verdad? Y también la Reforma Protestante, ¿sí? Una de las cosas que nosotros como cristianos, Iglesia Roca Eterna y todas las iglesias cristianas deben de saber y decir, no somos protestantes. Porque si nosotros nos declaramos protestantes, estamos aceptando los otros puntos que Martín Lutero se llevó de la iglesia católica. Entre ellos, muchos de ellos, cosas que todavía contradecían al mismo Dios, la misma palabra, que Martín Lutero no había mirado. Que Martín Lutero todavía no había tenido inspiración, todavía no ha sido liberado, ¿sí? Hay muchas cosas, no es el punto. ¿Cuál es el punto del día de hoy? Siendo que hay dones espirituales, siendo que existen los dones espirituales, se da y se ha dado a través de los años, en estos últimos tiempos, la apostasía. Gente que se desvía, pero que no se va de la iglesia, o sea, que se desvían de la verdad, y que en desvío de la verdad mantienen el nombre de cristianos, se dicen que son cristianos, se creen cristianos, pero siguen haciendo cosas desviadas, contrarias, contradictorias y no convenientes y no edificantes en la iglesia del Señor. Hay iglesias que no se han desviado de la verdad,
que siguen creyendo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, doctrinas básicas importantes, pero que han cambiado su forma de adoración, su modelo de adoración, que siguen creyendo lo básico, pero que ha habido un cambio, que han tomado un detour en la forma de adorar. También hay iglesias que se mantienen creyendo, pero se mantienen creyendo una mentira que les vendieron, una mentira que creen y que defienden y que no quieren cambiar porque creen que así es, porque en su mayoría les conviene. Hay iglesias cristianas, llamadas cristianas, que hoy en día, escúcheme, que hoy en día es común, que muchos años atrás no se miraba, no se veía, y que se han ido a un desorden. Vamos a ver unos 5 minutos, tal vez 6 minutos, no sé, hija. Pónmelo por favor, apágame las luces. Creo que 5 o 6, yo te digo. Me parece que es 6 minutos. Es un poquito más largo. Hay muchos otros y en realidad cuando estaba viendo, dice en inglés, es too much. Las luces por favor, David. Oh. Y para acá, hijo. Just hit them once. Touch them once. Each one. There you go. There you go. Thank you. Vamos a escuchar. Esta es una iglesia cristiana, de ser creyente. Esto es importante. No amemos al mundo. A continuación, quiero definir claramente qué significa ser una persona mundana y qué significa, por definición, la palabra mundano. Yo soy Pablo Toledo y esto es El Renacer. Comencemos. Nos hemos propuesto hablar lo opuesto a lo que la corriente del mundo desea, las verdades de Dios. Si quieres que YouTube te avise cada semana cuando subamos un nuevo video, te pido humildemente que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para recibir un nuevo video que sé que será de bendición para ti. Una de las grandes batallas que tendrás como creyente es tu lucha espiritual contra el mundo. Habrá un momento que tendrás que decidir si ir a una fiesta, si beber alcohol o ver algún tipo de película inclinada al ocultismo. También tendrás que definir a qué iglesia te congregarás y que, por cierto, no todas las iglesias tienen el mismo nivel de espiritualidad o de mundanalidad dentro de sus reuniones. La verdad es que el creyente tendrá un mundo de ofertas, un mundo también de decisiones, y es por eso que este video te ayudará plenamente. ¿Qué dice el libro de Tito? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Situación espantosa para un cristiano, disfrutar del mundo pero estar sin el poder y la gracia divina. Es por eso que es inconcebible que en ciertos cultos, reuniones o iglesias estén abrazando al mundo como lo ves a continuación. Tristemente ya es común ver
pastores que con el afán de hacer crecer sus iglesias han rechazado el poder del Evangelio y la suficiencia de la palabra de Dios y lo han sustituido. En su lugar se apoyan de tendencias y modas del mundo para atraer personas. Un vivo ejemplo de esto es con la canción Despacito, que es la tendencia musical del momento y cargada de letras que claramente promueven el sexo ilícito. Sin embargo, una iglesia llamada Iglesia Ancla, durante una reunión de líderes en el templo, hicieron su propia versión de la canción Despacito. En lugar de adorar a Dios en espíritu y en verdad, ofrecen fuego extraño, carnalidad y sensualidad, convirtiendo a la iglesia en una especie de discoteca o club nocturno. Pero si ustedes creen que lo habían visto todo, se sorprenderá saber lo que hicieron en la iglesia del cantante y pastor Jesús Adrián Romero. En plena congregación, durante una reunión, cantaron la canción YMCA, considerada un himno de la comunidad homosexual. Pero además también cantaron y bailaron al ritmo de Vivir mi vida, canción de Marc Anthony. Se trata de una discoteca o evento del mundo, pero tristemente es la iglesia de Jesús Adrián Romero una de las figuras cristianas de mayor influencia en América Latina. Por último, la iglesia Passion Church ofreció a sus miembros todo un show imitando el famoso video Thriller de Michael Jackson. Al ver esos ejemplos de cómo los pastores están pervirtiendo la iglesia, solo demuestra que le han prestado importancia a la predicación del Evangelio para convertir y atraer a los que Dios quiere salvar. Es terrible lo que está pasando con líderes espirituales que están guiando a un pueblo para que sea un pueblo mundano. No hacen distinción entre los santos y los... ¿Ya no? ¿Qué minuto íbamos? Sí, ahí, para, por favor. Entonces, please. Este es un corto mini video nada más. Hay una vasta cantidad de videos de diferentes iglesias haciendo y practicando muchísimas cosas. Y déjenme les voy a decir un poquito de lo que usted puede ver. Hemos visto ya, quizás algunos, de la manifestación, la unción del Espíritu, el gozo, la alegría, la oración, el júbilo en libertad que se tiene, las unciones transmitidas, la manera y la forma de recibir milagros. Por ejemplo, tenemos ya desde mucho, ya se tiene bastantitos años que salió una de las manifestaciones del Espíritu de Dios es la risa. Es de que cuando de repente te está llenando el Espíritu y entonces empiezas a reírte. Estás en medio culto, en pleno culto, está tal vez el pastor predicando y empieza a reírse uno y luego y luego ves el otro y el otro está siendo lleno del Espíritu y está y ya está uno de Cash Luna. Está uno de Cash Luna con un profeta. Ahí está el nombre, lo puedo buscar. O sea, no lo estoy inventando, hermano. Hay mucho para ponerse. Pero está ahí, y ahí está. Y están sentados en las gradas del púlpito, ahí del frente. Y luego dice: "Este profetiza". Y luego está, habla y luego dice una tontería. Dice: "Mencionaste que en la alcoba un montón de veces estás cayó el Espíritu Santo". O sea, usted lo escucha y lo ve
y que profetiza, y yo de repente, pero yo no tengo el don de lenguas, profetiza. Está lleno del Espíritu Santo, según ellos. A risa y de risa y hablando tonterías, y todos los demás, ¡wow! ¡Qué tremendo! Eso es una de muchas iglesias, manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo. La risa, se está riendo, porque está feliz, no sé cuál es el trasfondo de por qué reírse. Vi por ahí también algunos de que, bueno, eso es algo que viene de una secta, de una práctica obviamente pagana, pero no conozco, no sé para decirles si es esto o no es lo otro, pero déjenme decirle, eso no es la manifestación del Espíritu Santo. O sea, cuando vamos a las Escrituras, ninguno de los apóstoles, escuchen, ninguno de que recibieron el Espíritu de Dios, empezaron a reírse locamente, empezaron a reírse y no hacer nada, simplemente reírse y reírse. Hoy cultos donde, escuché, se puede ver, están casi todo el culto llenos del Espíritu Santo bajo la unción de la risa. Eso no es la unción del Espíritu de Dios. Eso no es la manifestación del Espíritu de Dios. Esa no es, escúcheme, esa no es evidencia de tener al Espíritu de Dios con usted. La temblorina. Yo le estoy llamando a temblorina, no sé cómo, pero de repente, ¿no? Vienen de una manera, son tocados, son hablados, algo les pasa. Por ejemplo, Cash Luna, lo ha visto este video, ¿no? Diego, ¡pum! Ahí yo declaro que ahí está la línea de poder y que nadie puede pasar, y pone una Biblia y ahí, bueno, y de repente, a ver, fulano tal vez, entonces viene, y cuando allá viene, va llegando por ahí. O sea, eso no es estar lleno del Espíritu Santo. Lo ven miles de personas. Dije usted, en Guatemala hay indígenas, en la capital hay empresarios, hay gente educada, como gente sencilla, humilde, que tal vez no tiene un título universitario, pero déjeme decirle, hay de todo y nadie puede decir esto no es de Dios. Dice el Señor, tienes en tu mano algo y no te preguntas, ¿no será una mentira? De repente están y ahí no les está pasando absolutamente nada. O sea, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Quieren algo, vienen, los tocan, les soplan, les toca el saco, simplemente les cae el airecito porque y llega el aire y empieza y se cae y de todo. Mire, hay muchas manifestaciones de la temblorina, ¿ok? Esa es solamente una de las que les dije. Hay otra, las caídas para atrás de una manera exagerada y de una manera que tiene que ver con espiritualidad, santidad, llenura del Espíritu. O sea, solo se cae. Y déjame decirle, cuando se cae para atrás, hablan los servidores, las servidoras. Esto es chiquito, ¿ok? Se me olvidó traer una toalla. Pero bueno, se cae para atrás. Oh, gracias, préstame, por favor. Se cae para atrás. A ver, hazte como que te caes, por favor. Te cae, pero rápido, así cuando. Para atrás, no para frente, para atrás. Entonces, así como se cae, para atrás, no, para atrás. Sí, entonces viene. Y luego se cae, se cae, y luego viene. Y se cae, y hablan por el campo. Y le pone, y se cae el otro, y le pone. Pues para que no se le vean los chones, ¿no? Esto es lo que están haciendo. Es lo que están haciendo. No hay otra cosa. El hombre se cae y también le pone rizo. No sé por qué se lo pone. Es un desorden. Mire, después hay 10, 15, 20, 30, 40 personas ahí en el piso y andan.
haciendo un desorden y medio. Hay muchos videos, no hay uno, déjeme decirle, no es uno. Hay muchos videos que supuestamente recibiendo la llenura del Espíritu de Dios. Voy a aprovechar a otro lado. Oiga, pero hay un video específico que trae un bebé. Oiga, yo no sé cuántas vueltas da. No se caen. No terminan a un lado. Eso no es la manifestación, la llenura del Espíritu. Dígame, ¿para qué te vas a dar vueltas sin propósito, sin razón alguna? ¿Estás solamente dando vueltas porque estás lleno del Espíritu Santo? ¿Eso qué te va a ayudar en tu santidad? En apartarte del mal, en hacer lo correcto, en hacer lo que honra a tu padre, a tu madre, al Señor, a tu jefe, a tu hermano. ¿En qué? Una vuelta, una caída, una retorcida. ¿En qué? Eso no es la llenura, la manifestación de recibir al Espíritu Santo. Ya me cansé. Saltando. Hay un video que dice la unción del rebote. Recibe. Ahí va. Listo. Va. Recíbelo. Esa es la unción del rebote. Y mira atrás. Bien. La unción salta. ¿Qué es eso? La unción del rebote. Ahí viene la unción. Y de repente ya está uno. Y otro. Ahí está. Tiene el Espíritu Santo. A ver, ven, Jacob, ven. Sí. ¿Quieres el Espíritu Santo a recibirlo? Ok. No, idea. Okay, there you go. Thank you, Jacob. Ya le mencioné un poquito este de Cash Luna. Hay muchos otros. Estoy mencionando ese por mencionar algunos. Donde se dan retorcidas, temblando, cayendo, retorciéndose, están en el piso, ya hicieron de todo. Estando en el piso, están. Y uno agarra uno. Suélteme. ¿Qué? ¿Esa es la manifestación del Espíritu de Dios? Eso es no. Y de repente, mire, algo que me llama mucho la atención es de que la sombra de Pedro, lleno del Espíritu de Dios, la sombra de Pedro no hacía que nadie, escuche, que nadie saltara, brincara, se retorcijara, hicieron desorden en la iglesia. ¿Sabe qué hacía la sombra de Pedro? Causaba, pues, por haber estado lleno, impregnado de la presencia del Espíritu de Dios, Pedro, hasta la sombra de Pedro, Dios la usaba, y el poder del Espíritu de Dios que había estado y que se estaba manifestando de una manera tan poderosa en Pedro, sanaba a los enfermos. Sí, un día Pedro y Juan en la puerta del templo donde iban a ir a la oración, se encontraba una persona cojo pidiendo limosna. Le dice Pedro: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Ahí va. Entonces levanta el cojo que había dado, tal vez cojo, tal vez no sé cómo andaba, cojo. ¿Cuál era el problema
¿Por qué cojeaba? Paralítico no, porque lo llevaban. No, era un cojo. Un cojo. Dice la palabra un cojo. Sí. Se levanta. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡La vieja! ¿Ya qué cojo ni qué cojo? ¡Ay! ¡Gloria a Dios! Entró, afuera y adentro. Había una razón para saltar. Había una razón por la cual estaba manifestando su gozo. No era la manifestación del Espíritu Santo. Déjeme decirle, no la confundamos. Nos han dicho y utilizan ese pasaje con el fin de que salte y se haga su desorden en el templo de Abel. Recibió al Espíritu Santo, fue sabio y No. En ese momento, permítame. Recibió el Espíritu Santo, fue sano. Fue sano. El poder del Espíritu de Dios se manifestó en él, sanándolo. Y debido a esa sanidad, de que ahora ya no podía, ya no caminaba impedido por su problema físico, enfermedad, lo que fuera, ahora él estaba saltando perfectamente de gozo, de alegría y manifestando, dice, alabando a Dios. Eso es lo que estaba haciendo. Entonces, no es ese pasaje que utilizan como para justificar, ¿sí? Ya lo dije, ¿no? La manifestación del Espíritu Santo, tratar de hablar en lenguas y si no me crees te vas al infierno. No. Eso es fuera de orden. Escuche, hablar en lenguas sin un intérprete es fuera de orden. Hablar en lenguas en una reunión pública, hablándole públicamente a alguien más, que se da mucho en las iglesias de hoy en día, cristianas, evangélicas, ya no solamente pentecostales, antes eran nada más los pentecostales, y hay muchas clases de pentecostales, entonces no generalizando, pero en su mayoría hay muchas cristianas, iglesias cristianas evangélicas que hablan en lenguas y que dicen y que no hay intérprete y nadie dice ni Biblia. Nada. Ese es un desorden, hermanos. ¿Qué más? Transmitiendo la unción. O sea, vienen y voy a agarrar esta, vamos. Es el palo ungido, y no va a entrar. El palo ungido, a ver, ¿dónde está el karateca? ¿Está viendo o no? Pues yo sé. Hermano Timo, Esa es una mujer ministra, una pastora, ¿no? Ahí tiene, te voy a transmitir la unción del Espíritu Santo a través del palo. Este palo que ha sido bendito, no sé, es mucha información que no sé, acaso no va a ver, ¿no? Pero de repente, oye, Juan, llega, Dios está dormido. Llega, y de repente, ¿quiere recibir? ¿Está listo para recibir? Agárralo, ya está. Agárralo, ¿te quiere recibir? Recíbelo. Ahí está. Y se suelta y empieza otra vez. Temblorina, caída, lo que sea, porque ya recibió el poder del Espíritu a través de un palo. Otro. No le voy a decir a nadie, si no voy a decir. ¿Está listo? Aquí está la persona enfrente. Y le está hablando, ¿Está listo para recibir el Espíritu Santo? Sí, ¿está listo para recibir el Espíritu Santo? Y que lo quiere recibir, que quiere recibir la unción. Sí, pum, pa, todo. Recibe una cachetada. Pero, yo creo que no se la esperaba. O si ya se lo había hecho a otro, si ya sabía que él transmitía la unción con una cachetada, ya estaba listo. Pero donde no me duele la muela.
O si mi esposa me dio una cachetada en la tarde, aquí, le voy a decir que me la dé aquí, para que me la enderece. Transmitiendo la unción. ¡Toma! ¡Recibe! ¡Hay el nombre! Oiga, yo no le estoy exagerando. It's there, it's real. Y es que, déjeme decirle qué pasa. Es que mire, hoy en día, estos celulares, dicen los celulares benditos, ¿verdad? Pero no son benditos, ¿verdad? Estos celulares. Y está el pastor, el ministro, el evangelista, el apóstol, el profeta ministrando, dando transmisión de ilusión, de poder, de milagro, qué sé yo. Y estamos. Grabando todo. Y de repente, esto va para Face. Esto es para Face. Y ahí está, o para YouTube. ¿Por qué? Porque es algo cool. Es algo wow, es algo maravilloso, es algo buenísimo. Esto es lo que está pasando en mi iglesia. Se sienten orgullosos de lo que está pasando en su iglesia. ¿Y qué pasa? Ya todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Porque me puse a chismear por el Facebook, por el Instagram. Y ahí está la iglesia del Señor. Como bóveda, mire, un mensaje de salvación y de vida. No, que van a andar transmitiendo un mensaje, pero una situación así, como algo sobrenatural. Oiga, ya me con todo lo que el palo, la espada. Ahí está. ¿Cuántos han escuchado a Alberto Motesi? Déjeme decirle, en un momento, escuchar las predicaciones de Alberto Motesi era para mí, era refrescante, era impresionante escuchar con esa voz gruesa, con esa voz de seriedad, con esa voz de un hombre de santidad hablando con una. Déjeme decirle, no disminuyo ninguno de sus mensajes que dio que me edificaron en su momento. Pero de repente se encuentra y usted puede ver un video donde ha cambiado de rumbo, donde ha cambiado de parecer, donde ahora ha encontrado una nueva experiencia, una nueva revelación, algo, y esto me gusta. Entonces que de repente se encuentra, y no tengo aquí, pero por ahí teníamos una espada nosotros, que también andamos cayendo en lo mismo, pero gracias al Señor que nos libertó. Pero anyway, ahí está, ¿no? Está, fíjese, este hombre, Alberto Motesi, hay varios videos donde se encuentra con Cash Luna, su esposa, con Dante Gebel, su esposa, con César Castellanos, con estos grandes nada más. Déjenme decir, no va a venir a mi iglesia, aquí no va a venir, le cerramos la puerta, porque dice la palabra que con esa gente no te juntes, ¿no? Pero bien, entonces bien, a ver, ¿dónde está? A ver, Joseph, I need you over here. Come on, get up, fast, come on, Joseph. No, you're busy. Okay, ya se despertó. Ok, muy bien. Yeah. Ok, a ver, vamos a ver. Mía, I need you over here too. Aquí está una pareja de pastores. Ven, come. Porque es que el pastor y la pastora, o sea, nuevamente Dios nos sacó de ahí, ¿verdad? Pero aquí está el pastor y la pastora. Guys, over here. Okay? Just pretend you're grown up, okay? Over here, right here. Right. Hold hands. Okay, you cousins. Hold hands. Okay. So, aquí está el pastor. El pastor Isaac y la pastora Mía, ¿ok? Y ahí está. Y yo estoy ganando el nombre, yo ahora declaro una bendición y bendigo y con esta espada aquí en tu hombro izquierdo, yo declaro que si la bendición ha sido mucha, lo que va a venir va a ser unas bendiciones, un río de bendición. No es que tanta cosa, no estoy inventando un sentido, pero en esa línea. Y de repente unjo tu brazo, tu hombro izquierdo, y después tu lado derecho, y tú vas a ser una madre de multitudes. Oiga,
Y nota, yo transmito la unción de Martín Lutero. No estoy inventando, así dijo. Y dije, ¿what? ¿Que alguien me lo explique? Ya, van a venir multitud. Mire, está Cash Luna con su esposa César Castellano, el del G12, recibiendo esta unción de este individuo falso. Una unción falsa. No existe. Prácticas que tal vez desconocemos, pero paganas, infiltradas en la iglesia del Señor. ¿De cuándo para acá? El agua. A nadie le voy a decir que venga, llega, que quiere recibir la unción y está el predicador, pero se la creen, se la creen. O sea, esto no es actuado. Ellos creen que esto es real, porque sucede. Mire, cuando agarran el saco y de repente están hablando y ahí va, y asoman el saco y mire todo como dominós. Oiga, no es ensayado. Déjame decirle, no es ensayado. Si parece ola, no es ensayado. Para aprovechar la agüita. Oh, tiene la agüita, no puta. Ahorita voy a salir el saco otra vez. Entonces, se agarran con que quieren recibir el Espíritu de Dios, que ahora lo va a transmitir. Ya no como Donnie, no me acuerdo su apellido. Vale, gracias, hermano. Estaba transmitiendo, haciendo la demostración del poder de Dios, transformando el agua en vino, ¿verdad? Bueno, esa es otra cosa, estamos en otro nivel de apostasía. Bueno, pero miren, entonces llega y está, quiere recibir el Espíritu y ahí le está hablando. Entonces llega, y aquí está la persona, está listo para recibir el Espíritu Santo. Entonces, préstame el agua, la agarra. Abre la boca y se lo avienta a la boca. Se lo avienta y el otro. Esto no es actuado, esto no es inventado. It's there. You can find it on YouTube. El que lo subió, el que subió ese video o esos videos, they think it's real because they were there. No hubo cámaras infiltradas. Es rara la vez que hay una cámara infiltrada. Los predicadores, defensores, ya se me conmigo. O sea, para los defensores de la sana doctrina, agarran, gracias chicos. Pero ¿saben qué? Leave it there, because I got something else. Don't worry about it. Después voy a hacer más tiradero. No me hagan un desorden ahorita. Estamos hablando de desorden, ustedes haciendo un desorden. Gracias. Gracias chicos. Oiga. El agua, transmitiendo el agua por la unción. Una mujer pastora también, ¿verdad? Ahí está lista, con un vestido blanco. Hay varios videos, se viste de blanco. Tiene una piscina ahí enfrente. Y yo creo que nadie de los que no lo ha visto se lo espera, ¿no? Entonces, para transmitir, para ungir, para tocar, para transmitir y hacer un milagro, ella se avienta un clavado a la piscina. Ahí, es una mini piscina, ¿no? Ahí está. Entonces se está llenando ella del Espíritu. Entonces ahora sí, ¿quién quiere sanidad? Entonces, dame tu prenda. Y ella la mete y se la está regresando como que ya está ungida. Porque ella ungió el agua con su cuerpo. Está otro tipo eructando azul, como de esos de allá de Haití que traen el agua. Se le quitó el fondo. Está dentro, enfrente de la iglesia. No se le ve, en el video no se le ve que trae abajo, pero de aquí para arriba se le mira del tambo, porque está metido en el tambo. No trae camisa. Es un hombre de buen parecer. Parece que hace ejercicio. Casi todos los haitianos, la gente de por allá que le gusta, está muy, por naturaleza, por su trabajo, por el campo, pues está bien desarrollado, un poquito más que yo, ¿no? Sus músculos. Bueno, Gaby, después hablamos en serio, oiga, ¿cuándo se vuelve el hermano? Oiga, y entonces el tipo, ministro, pastor, ¿ok? Está listo y esto es en serio, ¿no? Esto está predicando el nombre de que
Él con su presencia se va a sumergir a ese tambor y se mete, ahí está, entonces se mete y sale. Déjame decirle lo que hace inmediatamente. Esto es en la iglesia, ¿Quieres recibir un milagro, sanidad, algo? Tienes que beber esta agua. Esta que yo ya bendiga conmigo. Oiga, ahorita si yo me meto ahorita al agua, ya estoy sudando, imagínense. Oiga, y pasan mujeres, hombres y niños. Y toman el agua. Y les da, ahí tienen los vasos ya listos, y agarran el agua de ahí del tambor, ahí todavía está metido él ahí. Y agarran, les da, y se la toman y se van llenos. Yo digo, ¿qué? ¡Qué desorden! Wow. Otros más por ahí. Otro. Tiene una bandeja. Un plato de frente no está aquí, pero tiene como una charola más o menos llena de harina. Llena de harina. Y está hablando. Nuevamente, estos ministros, apóstoles, siervos de Dios se la creen. O sea, para ellos es real, es genuino, y todo lo que está sucediendo, déjenme decirles. Entonces llegan los pobres creyendo, pidiendo un milagro o algo, y aprovechándose de esa situación, sí, llegan y luego agarran y están ungiendo con harina, y llegan y le avientan con la harina, y después le echan una harina que ya con sudor y con agüita y con todo empieza a dar, y le empieza a dar, y que pongan la mano y está transmitiendo la unción, llenando del Espíritu de Dios con un pedazo, un puñado de harina. El trasfondo de dónde salió, quién sabe, pero déjenme decirle, es un desorden y no es nada de una práctica de parte de nuestro Dios. Sí, menciona por ahí algunas de las cosas y que podemos agarrar de ahí y hacer una doctrina, como por ejemplo la harina de la viuda, la harina y el aceite. Sí, pero no es para hacer una doctrina y desviarnos de la verdad en lo absoluto. Todo esto piensan y creen que es manifestación del Espíritu Santo. No se digan los cuadros, los objetos llenos, bendecidos por estos hombres. Está un pastor argentino, déjeme decirle, cuando yo lo estaba viendo, lo miré varias veces porque dije yo, no. Dice así. Y lo volví a ver. Oiga, ya me llevaba en edad por como lo miraba. Un pastor alto, lleno de edad, de años. Había ido, yo no sabía hasta el final, lo dice. Había ido a Jerusalén y había estado en el mismo lugar donde fue crucificado Jesús. Y entonces la camisa que él usó para en ese viaje, en ese momento cuando él estuvo, entonces como estuvo frente a la cruz, esa camisa es bendecida, esa camisa es especial y la iba a no le iba a subastar porque la iba a dar, la iba a regalar, la iba a aventar. Déjeme decirle, ¿sabe quién estaba ahí enfrente? No había ningún hombre. Puras señoras, más o menos de su edad, un poquito más jóvenes algunas. Pero los maridos y todos los demás, como dijeron las mujeres a Jeremías, ¿tú crees que lo hacíamos sin el permiso de nuestros maridos? Les hacíamos las tortas, les prendíamos veladoras, les prendíamos incienso a la reina del cielo con el permiso de ellos. ¿Qué te pasa? Nuestros maridos lo saben. Miren, ahí están las mujeres listas para recibir una camisa y el hombre se quita la camisa y ahí está sin camisa predicando y hablando con la camisa y moviendo la camisa y luego creando una expectativa de que alguien se la va a ganar, y de repente cuando llega es como que si es la hora de aventar la liga de la novia, ¿sí? Y no la viene, y a la una, y ahí está la semana, y ahí está engañándolas hasta que por fin ¿a dónde levantaré? ¿Para aquí o para allá? ¿A dónde levantaré? Y que a la una, estamos hablando de un señor maduro, grande,
tiene que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Finalmente lo avienta y se pelean tres, la agarran y uno dice, yo la agarré primero y ya. Se acaba el video. No, yo no me puedo imaginar, amados. Yo no me puedo imaginar todas estas cosas. No he mencionado nada, esto es por la unción, no he mencionado por recibir milagros, no he mencionado porque dé suerte y afloje. O sea, hay una cantidad de pastores y en la misma iglesia creando un desorden con las finanzas, con el dar, con el ofrendar, con el comprar tu milagro. Es un desorden y medio, es una vergüenza para el evangelio, es una vergüenza para nosotros los hijos de Dios. Mire, yo me acuerdo que hace años atrás cuando escuchaba Radio Cristo se llamaba, si no me equivoco, siempre estaban pidiendo dinero y yo pues al principio no me gustaba que estuvieran pidiendo dinero. Yo no he sido periche, déjeme decir, no he sido periche. Y con las cosas de Dios menos. Oiga, me incomodaba tanto que estuvieran pide, como dice el enlace, y están pide, que las cosas primero, no, aquí cosas primero la ofrenda, después las cosas, dice. Esa es una ley aquí en el enlace. Qué tremendo. Oiga, pensando en todos estos tipos, y todo eso me pasa mucho porque es demasiado. Todo eso, amados, es un desorden. Si Pablo, mire, mandó una carta a los corintios, yo creo que le mandaría una carta a la iglesia del Ancla, a la iglesia de aquí, y también yo creo que nos mandaría una carta a nosotros. Oigan, espérense, y nos enderezaría. Pero ¿sabe? Tenemos al Espíritu de Dios, que nos habla, que nos guía, que nos corrige, que nos reprende, que nos exhorta, que nos consuela, que nos dirige y que nos revela, sí, nos revela lo que el Padre quiere que usted y yo sepamos, porque eso es lo que dijo Jesús. No nos reveló, nos revela continuamente, nos muestra, nos guía. Y muchas de las veces, ¿sabe que tenemos? Mire, se hace la ilustración. Tenemos por aquí así a un ángel blanco y aquí a un ángel negro. O tenemos a alguien vestido de blanco que es Dios y a alguien vestido de un rojo que es el diablito. Y los ponemos del mismo tamaño. O sea, este que está aquí con este que está aquí. Están iguales. Déjenme decirle, Dios no tiene comparación. Y un diablito no se compara con el gran Dios que nosotros tenemos. Jamás. Pero se minimiza, se cambia, se trastorna, se distorsiona todo porque quieren parecerse. Me acuerdo cuando pues, miraba las prédicas de Cash Duna, hasta una moto, un carro y bueno, un montón de cosas, ¿verdad? Y uno dice, wow. No, pues yo con una botellita y con un culé, con unas piedritas, una caniquita, nada más que van trayendo unos elefantes y meterlos en el cuadro, ¿no? Unos camellos para ilustrar algo en la avenida, el anuncio del Mesías y hacer un show, ¿ves? Eso es lo que es un show. La predicación, la iglesia no es un show. Oiga, esta iglesia de Marcos, de Jesús Adrián Romero, yo creo que si usted diría, ¿y este fue el que escribió esta alabanza y que cantamos? ¿Y este escribió esta alabanza con la cual me ha tocado, me ha llenado? Este es el que grabó, aunque mis ojos no te puedan ver, podemos sentir. Sí, encontraremos a hombres desviados de la verdad, ministros, mire, que en su momento tal vez Dios los utilizó de una manera tan especial, pero que hoy se encuentran grabando, hablando, mire, dice Marcos Witt, creo que es la negrita, no, es una cantante del mundo, Azúcar, ¿cómo se llama esta de? Celia Cruz. Oiga, está fascinado Marcos, que usted en la entrevista, lo están entrevistando, está fascinado con Celia Cruz
y está fascinado con la ex de Anthony, ¿cómo se llama? Gloria, no, entonces no es esa, es otra. Estefan, Gloria Estefan, sí, ¿verdad? Es una cantante del mundo, sí. Oiga, está fascinado con ella. Y luego dice, y a mí me gusta, y empieza a cantar la canción de su nuevo CD. Y dice, y esa es mi favorita, y no se lo digo a nadie, pero, esa no, es una bendición. ¿Qué? Marcos Witt. Nuevamente, Señor Jesús. No, lo cambió por una de esa cantante del mundo. Oiga, y sentado, grabando, tocando el piano con una banda del mundo. Marcos, pero pastoreando su iglesia, trayendo su iglesia y teniendo un montón de cosas. Eso es un desorden, todo eso es un desorden en el mundo evangélico cristiano, y nadie, como decía el video, dice nada. Vamos a poner un ejemplo aquí en casa. ¿Cómo podríamos hacer un desorden? Por ejemplo, ahorita yo estoy predicando, obviamente hice un desorden, tirando el agua, estoy ilustrando. Nuestros niños, con todo el amor, el deseo de servicio, con toda la intención del mundo, se levantan. Yo no sabía para qué iba, yo le iba a decir, hijos, no es la clase, porque se pararon 4, no sé si ustedes se fijaron, pero yo sí los vi. Ustedes me están viendo a mí, entonces yo estoy viendo a mí. O sea, vemos desde dos puntos de vista, vemos diferentes con las cosas. Entonces cuando yo los vi, yo no sabía qué iban, y de repente, ya cuando estaban aquí, en un sentido, están haciendo un desorden. En un sentido. Pero ellos no creen que están haciendo un desorden, porque ellos vienen a limpiar el mess que yo hice. They have good intentions. Pero no hay un guión, no hay una guía. No hay algo para decir, esto se debe hacer y esto no se debe hacer. ¿Sí? Como por ejemplo, los de la alabanza, ¿no? Eso sucede, ¿no? En el tiempo de la alabanza, y hermanos, ya vamos a darle tiempo al grupo de alabanza, ¿no? Entonces él viene y el de la guitarra apenas está, aquí está mi tapadera, apenas está, ya es el tiempo de ellos, ya tienen que estar tocando, y luego están entonando la guitarra en ese momento. Es un desorden. Es tiempo de ellos. Ya llegaron y saben, oye, que you saw, oh man, you know, esto, aquí, lo otro, you saw the tires, oh yeah, you saw the muffler. De repente llegamos y el piano no está ni prendido. Pero tiene que estar tocando. No estoy hablando de mente, pero ya está riendo ya. O sea, podemos crear un desorden. Así es. Mire, podemos estar en la iglesia y estar como chivos y chivas, o vacas. Perdónenme, no quiero ofender a nadie, pero eso. Con el chiclote acá. Es un desorden. ¿Sí? O, mire, pueden ser las niñas, pueden ser los niños, pueden ser todos, que podemos crear un desorden. Y lo hacemos. Déjame decirlo, lo hacemos. No queremos hacerlo, pero lo hacemos. Necesitamos poner atención en dónde estamos creando un desorden. Porque después nos acostumbramos. Por ejemplo, vamos a decirle a Jimenita, ¿verdad?, que le gusta tomar agua en el tiempo que se cansa, que se traiga su botella y se la ponga aquí, para que cuando le dé sed, no ande. O sea, porque podemos crear un desorden. Sí, hay un desorden en muchas cosas. Hay un desorden y lo estamos haciendo, y hay veces es inocente. O sea, no queremos crear el desorden, pero lo creamos. Y por eso cuando el Señor habla especialmente de los dones espirituales y después de todo lo que sucede después, necesitamos. Miren, una de las cosas que sucedía es de que el Espíritu de Dios empezaba a hablar, se manifestaba en la iglesia, nuevamente, cosas que no vimos ningún show, no vimos ninguna predicación, no vimos nada, y no estábamos imitando nada. Dios lo estaba permitiendo que sucediera. Y de repente el Señor hablaba y ya estábamos creando el mismo desorden nosotros mismos.
O sea, primero también, por ahí una hermana que muy servicial, que la amo mucho, que no está ahorita con nosotros, pero que un día va a venir, pues vamos a hacer nuestras mantitas, ¿no? Porque se caían y pues ahí andaban el hermano Marlon y bueno, todos ahí andaban poniendo sus masas porque se cayeron, ¿no? O sea, imitando lo del mundo, y haciendo lo de los demás, otras iglesias. Porque ella llegamos a empezar a imitar, porque, pues es que se cayó la hermana, trae vestido y pues porque no se le vea nada. O a lo mejor trae pantalón, pero pues lo trae un poco apretado, se le marca mucho y vamos a protegerle. O a lo mejor la blusa se levanta o algo, y ahí estamos, creando un desorden. Y haciendo, y de repente, creo que por fe hicimos 30, porque a lo mejor 30 eran las que iban a recibir la unción, 30 se iban a caer, y no sé qué pasaba después de las 30, ¿no? Pero creo, entonces sí, yo creo que ya te llegaste suficiente, levántate, ya. Entonces, se lo quitaron porque ya estaba, o a lo mejor uno estaba enseñando más que otra y hay un desorden y medio, más. Sí. Todo eso nosotros empezamos a vivirlo como iglesia y hacer y crear, hablar y ya queríamos, espérense, evalúen, analicen la palabra, analicen, o sea, no empiecen a actuar ya, o sea, queríamos como que literalmente empezar a actuar y dice el Señor, no, que uno hable y que otros actúen, no, ¿otros qué? Evalúen, o sea, no es que alguien está hablando y dice el Señor que, pues que fulano se tiene que casar conmigo. A ver, de una vez, ya está amarrado el trapo. El patrimonio ya está hecho. No, hay que evaluar, hay que pensar, hay que analizar, hay que orar. Se puede hacer sin querer hacerlo un desorden. Y podemos caer en lo que hacen los demás cuando nosotros no le ponemos el toque del orden en el culto, en lo que se hace. Por eso dice Pablo, a la conclusión, miren, no prohíben hablar en lenguas, pero acuérdense, la ley, el requisito para hablar en lenguas es que haya un intérprete, sino que hablen en lenguas pero solito por allá, a solas, es lo primero, ¿ok? Y habla Dios como el Señor, como así. Sí, o sea, en ningún momento dice prohíban en lenguas cuando se está hablando del público, dirigiéndose como yo a ustedes. En ningún momento, no hay necesidad. El don de lenguas puede ser que, nuevamente lo dije, es que yo hable del idioma que ustedes están escuchando, que yo no entiendo su idioma. Ahí no se está prohibiendo. Yo estoy hablando un idioma que normalmente no hablo, pero por el poder del Espíritu Santo lo estoy haciendo en ese momento. Pablo no está diciendo eso, está diciendo, y también si va a hablar en lengua, si va a hablar y va a orar en privado con Dios, que lo haga, pero por allá, ¿sí? Porque hay una razón. No edifica el que usted escuche a alguien hablando y no sabe de qué está hablando. Es como cuando usted acaba de llegar de San Luis, ¿verdad? Y uno no sabe ni una pizca de inglés y de repente le hablan y usted dice, ¿qué dijo? ¿Sí? O sea, me admiró cuando me dijeron que Liz tenía un poquito de llegar y cuando le escucho hablando inglés dije, wow, ¿sí sabe? Algunos nos quedamos en cero. Me acuerdo, mire, mi hermana, cuando llegamos de nuestro pueblo Tangamandap, digo, San Ignacio, ahí la pusieron en regular en la escuela, no hablaban español. Y como después de varios años nos dimos cuenta que ella no estuvo en bilingüe. Y luego dijimos, ¿y cómo lo entendía? O sea, llegamos de allá del pueblo y a nosotros nos pusieron en bilingüe, y por eso batallamos a agarrar el inglés y nos quedamos con el acento. Pero a ella la pusieron directamente con los gringos, con los morenitos, ahí hablando, y de repente, pues yo no sé cómo le hizo. No estoy ni el don de lenguas, ni de interpretación de lenguas. Pero sabe, cuando uno no entiende nada, se queda en seco, no es edificado. Y eso es lo que el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo nos dice, hay una razón para las lenguas y hay una razón edificar la iglesia. Si no hay,
Por eso es que está diciendo. Termina diciendo, hay que profetizar, desean profetizar, se necesita profetizar, porque cuando alguien con el don del Espíritu de Dios está profetizando, no está regañando, no está exhortando, está edificando. O sea, está edificando el cuerpo de Cristo, sea, como a Dios le plazca hacerlo, está edificando el cuerpo de Cristo. Y la edificación es de muchas maneras. Dios va a hablar de muchas maneras. Mire, cuando se levanta el Espíritu de Dios, se levanta Isaías, lleno del Espíritu Santo, en Isaías 58, y empieza, dice, clama, dice Dios, clama, y no te detengas, de voz en cuello, no tengas micrófono. Y ahí está hablando, el ayuno que a Dios le agrada es que ustedes dejen a los presos en libertad, que ustedes perdonen a los... Y empieza a hablar, el ayuno que a Dios le agrada es de que ustedes no retengan el salario de sus trabajadores, que no roben, que no los abusen. No me recuerdo todo el 58, pero está hablando bien fuerte, lleno del Espíritu Santo. En cambio, Jonás no estaba lleno del Espíritu Santo, pero tenía una encomienda del Espíritu de Dios. Tenía que dar un mensaje, no lo quiso dar, finalmente lo tiene que dar, y lo da, y dentro de 40 días Nínive será destruida, dentro de 40 días Nínive será destruida. Ojalá que no, bueno, ojalá que no sé, ojalá que sí, no dijo verdad, que quería que sí. Dice que le tomó 3 días para recorrerla. En ese momento estaba en control de su espíritu Jonás. En ese momento estaba en control de su espíritu Isaías. Cuando estaba transmitiendo un mensaje, Jeremías estaba en control de su espíritu. Así dice el Señor. Y decía, es en ocasiones que tal vez la persona no tiene el control, porque Dios le toma, pero de una manera especial y sobrenatural. Como cuando tiene la experiencia también del Espíritu de Dios. Digo, Ezequiel se quedó entre los que estaban ahí cautivos, estaba lleno del Espíritu de Dios, estuvo ahí, fueron 7 días, creo que estaba ahí nada más, atónito, asombrado, maravillado de la palabra. Hasta después de 7 días habla. Pero algunos de estos pasajes, de estas experiencias, las iglesias de hoy en día pueden tomarlos, agarrarlos, usar un pretexto para entonces hacer su doctrina. Amados, Dios es un Dios de amor. Y en las cosas más pequeñas y más mínimas tenemos que cuidar de que las cosas se hagan bien. Hay algo que me llamó la atención, no sé si ustedes lo han visto anteriormente, pero a mí me llamó la atención ahora. Y dice, Pablo les dice, ¿acaso piensan, Corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? ¿Son ustedes los únicos a quienes fue entregada? Si alguien afirma ser profeta, fíjense lo que dice, si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. ¿Sabe? Lo que a menudo sucede es de que cuando el encargado, el pastor, el ministro, está corrigiendo, como un padre está corrigiendo a sus hijos, cuando sus hijos no están de acuerdo con la corrección, se van a oponer a lo que el padre les está diciendo. En la iglesia igual sucede. Pablo está diciendo, miren, si tú crees que tú eres un profeta, si tú dices que eres un profeta, entonces déjame decirte, tenemos el mismo espíritu, no vamos a estar divididos. Eso es lo que está diciendo él. El desorden viene cuando cada quien tenemos nuestra interpretación. Y en este caso Pablo dice, this is what it is, así es. Y si alguien es espiritual, si alguien se cree un líder, si alguien se cree un profeta, entonces déjeme decirle, el Espíritu que ha hablado a través de mí te va a dar testimonio a ti, maestro, profeta, evangelista, no sé qué palabra se utiliza ahí, ¿no? Espiritual, perdón. Te vas a dar cuenta que estoy hablando bajo el poder y la autoridad del Espíritu de Dios. Amado, esto